Aún tenemos 30 minutos de nuestra franja de análisis de Directo América. Vamos a empezar actualizando los titulares. Los gobiernos que asisten a la COP30 que organiza la ONU en Brasil están atentos a la influencia de Donald Trump contra la cumbre climática. Aunque Estados Unidos esté ausente, líderes latinoamericanos rechazaron justamente la postura del jefe de la Casa Blanca por describir el cambio climático como el mayor engaño del mundo. Tenemos el reporte. Entró en efecto la cancelación de vuelos en Estados Unidos. Las autoridades aeroportuarias comenzaron con la reducción del tráfico aéreo para intentar así equilibrar la falta de fondos que tiene a los controladores trabajando horas extra y sin sueldos por el cierre de gobierno que ya va en su día 38. Y el tifón Kalmaegi golpea a Vietnam, donde ya deja al menos 5 muertos y más de 500.000 evacuados tras su paso por Filipinas, donde cobró más de 180 víctimas. Ahora los filipinos esperan la llegada de otro tifón. Y en nuestra sección de salud retomaremos el escándalo por el fallo en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. 2 años después de sus mamografías, miles de mujeres siguen sin diagnóstico y muchas de ellas con sospecha de malignidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esta falla para el sistema de salud? ¿Y cómo viven las víctimas que resultaron enfermas de cáncer? Analizamos en minutos, después del informativo. Y comenzamos las noticias en Belém, donde se realiza la cumbre del clima de la ONU COP30. Después de los discursos iniciales de líderes, se preparan ellos para las negociaciones a partir de la próxima semana. Por el momento, la sombra de Donald Trump, que podría intentar bloquear los acuerdos climáticos, pesa sobre los asistentes, pese a que por ahora el país no envió los delegados y que el propio Trump calificó el cambio climático de estafa. Una declaración rechazada por presidentes latinoamericanos. Previamente conversamos con nuestra enviada especial María Clara Calle sobre lo que se espera de esta segunda jornada. Hoy es el segundo y último día de la cumbre de los líderes de la COP30. El pasado 6 de noviembre vimos los rostros más representativos con la apertura del anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva y otros líderes latinoamericanos como el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric o la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. También estuvieron aquí el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el mandatario francés Emmanuel Macron, el primer ministro Keir Starmer, entre otros. Esto significa que quizás los rostros que veamos en la segunda y última jornada de la cumbre no sean de tan alto nivel como el día de apertura y quizás los discursos estén más encabezados por jefes de delegación o por ministros de Exteriores o de Medio Ambiente. Lo que sí llama la atención es que durante la cumbre de los líderes se van a realizar en total 3 mesas redondas donde esos jefes de Estado negocian diferentes temas. Y al final de esta jornada el tema será los 10 años del Acuerdo de París, que se cumplen precisamente en 2025. Y este año tiene una particularidad, y es que se vence el plazo que trazó ese pacto en la capital francesa de que cada 5 años cada país debía renovar sus compromisos de qué acciones iban a tomar para comprometerse a limitar los gases de efecto invernadero que contaminan el planeta. Y a pesar de que 195 partes firmaron el Acuerdo de París, al 2025 solamente 60 actualizaron esas metas que se llaman las contribuciones nacionales determinadas. Y según esto, el programa de medio ambiente de la ONU estima que si todos esos planes se cumplen, el planeta se calentaría entre 2,3 y 2,5 grados Celsius. Esto es por encima del 1,5 grados Celsius que propuso el Acuerdo de París. En Estados Unidos iniciaron ya las cancelaciones de los vuelos como respuesta al cierre de gobierno. Según la página especializada FlightAware, al menos 810 vuelos se han quedado en tierra este viernes. Ante la falta de pagos, los controladores aéreos y los agentes aeroportuarios continúan faltando a sus turnos, generando nuevos retrasos. Más detalles en este informe. Vuelos retrasados y largas colas en los controles de seguridad. Los aeropuertos estadounidenses están enfrentando problemas. Desde este viernes, cientos de vuelos han sido cancelados a raíz del cierre del gobierno. Vuelo hoy. Se supone que debo regresar el lunes y estoy un poco nerviosa porque no estoy segura de poder regresar. Podría haber cancelaciones o retrasos.
A partir de este viernes, se cancelarán el 4% de los vuelos en todo el país, un porcentaje que podría aumentar al 10% la próxima semana. Alrededor de 40 aeropuertos se verán afectados por estas cancelaciones, incluyendo terminales concurridas en Nueva York, Los Ángeles y Chicago, aunque los vuelos internacionales no se verán afectados por esta medida. La reducción del tráfico aéreo está destinada a aliviar la presión sobre el personal aeroportuario. Debido al cierre del gobierno, más de 60.000 controladores aéreos y agentes de seguridad deben seguir trabajando sin cobrar. Algunos optan por no presentarse a sus puestos, lo que agrava la escasez de personal y obliga al gobierno a tomar medidas. Siento mucha pena por los agentes y los controladores aéreos. Creo que en cierto modo lo veíamos venir. Y lo único que puedo hacer como viajera es darle las gracias. Donald Trump ha asegurado a los ciudadanos que podrían viajar durante el fin de semana largo del 11 de noviembre. Han señalado que buscarán minimizar el impacto en los clientes. El cierre del gobierno federal llegó este viernes a su día 38. El impacto se siente también en otras partes del país, causando serios trastornos en el funcionamiento de agencias, servicios y programas. La falta de pagos a trabajadores federales ya impacta a miles de familias que se han volcado a los programas de asistencia de emergencia o SNAP, amenazado también por la falta de acuerdo en el Congreso. Un juez federal ordenó al gobierno de Trump financiar las ayudas del programa de alimentos en un fallo que el mandatario y el vicepresidente J.D. Vance calificaron de absurdo. Jesús Yajure nos cuenta. Un juez federal en Rhode Island ordenó a la Casa Blanca costear de manera íntegra los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP. El Departamento de Justicia dijo que apelará al dictamen. El programa asiste a 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos a través de cupones para la compra de alimentos. Hace una semana quedó sin recursos por causa del cierre administrativo del gobierno federal. La administración ofreció cubrir solo el 65% de las asignaciones y el mandatario Donald Trump desafió el martes a los críticos y dijo que los beneficios se pagarían cuando el gobierno reabra, culpando a los demócratas por la parálisis presupuestaria, mientras los bancos de alimentos luchan por alimentar a las familias. Atendíamos a 200 clientes al día. Ahora mismo nos llegan informes de que algunos días son entre 300 y 350, así que hay un aumento significativo en el número de familias. Hemos escuchado a muchas personas decir que nunca pensaron que necesitarían pedir comida. No queremos que nadie sienta vergüenza, no es su culpa. Estamos aquí para ayudarlos. Varios estados han visto el alza en la demanda de asistencia, entre estos Nueva Jersey y también California, donde la espera por una caja de alimentos puede extenderse varias horas. Afecta a todo el mundo. Llevamos 3 horas haciendo cola y he pensado, Dios mío, ¿de verdad es tan grave? Todo el mundo está viniendo. Mientras las devastadoras consecuencias para millones de estadounidenses siguen agravándose, el presidente Trump y luego el vicepresidente J.D. Vance calificaron de absurda la orden judicial que les obliga a asignar fondos al programa de alimentos. Los ataques rusos contra el sistema ferroviario ucraniano se han intensificado en las últimas semanas. La última decisión de las autoridades fue cerrar las estaciones de la región de Donetsk que todavía permanecen bajo control de Ucrania. Se calcula que Rusia controla un 80% del territorio de este oblast. Los trenes que antes llegaban hasta Kramatorsk o Sloviansk ahora se detienen en el sur de la región de Kharkiv. Antes de que se anunciara el cierre, hablamos con los conductores que aún recorrían esta ruta, una de las más peligrosas y simbólicas del país, por la que también transitó nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Los trenes son importantes para la cultura ucraniana. Históricamente la población los ha utilizado como su medio de transporte. Sin embargo, tomaron una gran trascendencia desde el comienzo de la invasión a gran escala y los cielos se cerraron. Este se convirtió en el pulmón del país, no solamente para movilizar a la población, también a los soldados, también para la logística de la guerra y para el comercio. El ferrocarril sí tiene un papel absolutamente importante, pero ¿qué tan seguro es? ¿Quién puede saberlo? No depende de nosotros. Si ahora mismo algo cae aquí, no estamos protegidos en absoluto, solo si alcanzamos a escondernos ahí, abajo. Los ataques contra el sistema de trenes en Ucrania han sido una constante desde el comienzo de la invasión a gran escala, pero estos se han vuelto a incrementar en las últimas semanas, lo que hace aún más difícil y riesgosa la labor de quienes trabajan en los trenes, especialmente los conductores. Cada vez es más obvio que puede llegar un dron o un misil en cualquier momento.
Así que, por supuesto, todo se volvió más peligroso. Y bueno, claro que surge el miedo, por supuesto, pero hay direcciones a las que de todas formas tenemos que ir. Hasta ahora no se habían dado daños graves en la infraestructura que impidieran a los trenes llegar a tiempo. Ahora los están atacando un poco y cada vez será menos frecuente llegar puntuales. Es triste, por supuesto. La estación de Lozowa fue atacada el 5 de agosto con 15 drones y no fue la única en esta vía que comunica el Kiev y la ciudad de Kramatorsk. Estamos en la provincia de Kharkiv y esta es una de las estaciones más importantes, pero ese día varios drones cayeron en muchas de las estaciones. El primer objetivo de Rusia es cortarnos de los puertos. El segundo está relacionado, por supuesto, con la región de Donetsk. Allí intentan interrumpir toda la logística. Esta es una región estratégica y económicamente poderosa. Las autoridades dicen que tienen diferentes medidas para contrarrestar estos problemas. En las últimas semanas están enseñando a quienes trabajan en las diferentes estaciones del país a operar drones para vigilar, pero también para derribar a aquellos que los atacan. Tras devastar Filipinas a principios de esta semana, causando más de 180 muertos, el tifón Kalmaegyi tocó tierra este jueves en el centro de Vietnam. Las autoridades informaron de al menos 5 muertos y más de 500.000 personas que han tenido que ser evacuadas. Mientras tanto, el gobierno de Filipinas afirma que se está preparando para un nuevo tifón. Techos arrancados, árboles desarraigados, cables eléctricos destrozados. El tifón Kalmaegyi golpeó el jueves por la noche el centro de Vietnam con vientos de más de 149 kilómetros por hora. Este hotel de la provincia de Gia Lai no se salvó. Los empleados aún están conmocionados. Lamento mucho lo que le ha pasado al hotel con todos estos vidrios rotos. El viento es tan fuerte que nada puede resistirlo. Nunca habíamos tenido un viento tan fuerte aquí. Es una catástrofe natural. ¿Qué podemos hacer? Fui testigo de un tifón muy violento en el norte de Vietnam en los años 80. Es la segunda vez que veo un fenómeno de este tipo. En total, más de 500.000 personas tuvieron que ser evacuadas y ya se han cerrado las escuelas y 5 aeropuertos. Las autoridades vietnamitas ya han contabilizado varios muertos en las provincias de Quang Nguyen Gai, Gia Lai y Dak Lak. Si bien Vietnam suele verse afectado por una decena de tifones al año, Kalmaegyi es ya el 13º que azota el país en 2025, una intensificación que los científicos atribuyen directamente al calentamiento global. Mientras tanto, Filipinas está de nuevo en alerta. Un nuevo tifón llamado Phung Wong debería tocar tierra el domingo. Y la Armada China publicó imágenes de su nuevo portaaviones, el Fujian, equipado con tecnología que hasta ahora solo tenía Estados Unidos. Este enorme buque cuenta con un sistema de lanzamiento electromagnético de aeronaves y entró oficialmente en servicio esta semana. Una nueva muestra de poderío frente a Washington que nos amplía nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas. Ante 2.000 marineros y trabajadores de los astilleros fue votado el tercer portaaviones chino, el Fujian, en un acto presidido por Xi Jinping. Fue el miércoles, pero lo ha desvelado hoy una prensa entusiasmada. Es costumbre que cada nuevo portaaviones genere una ola de orgullo nacional, aunque no siempre esté justificada. El primero, el Liaoning, no era más que un oxidado buque ruso que acumulaba 6 años varado en un astillero ucraniano y que carecía incluso de sistema eléctrico. Fue comprado a precio de chatarra y presentado 13 años después tras un remodelaje intenso. El segundo, el Shandong, mejoraba el anterior, pero aún quedaba muy lejos de sus competidores estadounidenses. El tercero, el Fujian, sí que supone un salto cualitativo importante y permite a China entrar en la pugna por los mares. Cuenta con un sistema de catapultas electromagnéticas que permite lanzar 3 tipos de aviones diferentes cargados de armas más pesadas, lo que aumenta no solo el poder destructivo, sino el radio de acción. Solo un portaaviones estadounidense cuenta con este sistema, el Gerald Ford, y según la prensa nacional, fue decisión de Xi que fuera incluido en el Fujian. Este es el primer portaaviones de diseño chino, pero conserva una desventaja con los estadounidenses. No cuenta con propulsión nuclear que permite navegar sin límite de tiempo. Desde que llegó al poder, Xi se empeñó en reformar las Fuerzas Armadas, priorizando la calidad sobre la cantidad. La Marina china es aún la más numerosa del mundo en efectivos, pero sigue varios pasos tecnológicos por detrás de Estados Unidos. En portaaviones, sin ir más lejos, Washington cuenta con 11 por los 3 chinos, aunque la distancia se está cortando rápidamente. Los astilleros chinos tienen mayor capacidad que los estadounidenses y desde Beijing se ha ordenado que se empleen a fondo. El contexto lo recomienda. No solo han aumentado las tensiones vecinales en el mar del sur de China,
También Estados Unidos ha incrementado su presencia en esas aguas en disputa. A continuación, nuestro segundo reportaje de este día. Cuando el grupo Estado Islámico fue derrotado en 2019, más de 40.000 hombres, mujeres y niños estaban recluidos en el campo de Al-Hol, en el noreste de Siria, junto con civiles que huían de los combates. Pero también fueron detenidas las familias de los miembros del grupo Estado Islámico. Ante el continuo reto que supone la gestión de este extenso campo, las autoridades han comenzado a aplicar una política de repatriación a gran escala. La mayoría de los residentes iraquíes han regresado a sus hogares, mientras que a los sirios se les permite salir en pequeños grupos. Entre los que han logrado salir, algunas familias han optado por volver a la provincia nororiental de Deir ez-Zor. Mujeres vinculadas al grupo Estado Islámico intentan ahora encontrar su lugar en la Siria actual. En el campamento cerrado de Al-Hol, las familias del llamado Estado Islámico, detenidas desde hace casi 7 años, viven bajo vigilancia militar y dependen por completo de la ayuda humanitaria. Hace 6 meses, unas pocas decenas pudieron salir y regresar a su provincia natal de Deir ez-Zor, en el noreste de Siria. Una familia de 15 personas vive ahora en esta aldea y poco a poco reaprende a enfrentar la vida cotidiana. El agua no es un problema aquí. Esta mujer de 28 años, que vive con sus hermanas y sus hijos, quiere hablar de sus condiciones de vida precarias. Pide permanecer en el anonimato. El agua no llega con frecuencia, depende del día. La casa en general no está bien acondicionada. No podemos comprar gas todo el tiempo porque aquí es muy caro. El gas cuesta alrededor de $13 o $14. Este hogar depende del escaso salario del hombre más mayor de la casa, un adolescente de 14 años. El esposo de esta mujer, que según ella apoyaba al Estado Islámico pero no era combatiente, murió en un bombardeo en 2018. Ella misma dejó el autoproclamado califato tras la batalla final de Baghouz, un año después. Regresar a la provincia donde el grupo tuvo su último bastión significa enfrentarse a un nuevo mundo y a la desconfianza que esto implica. Han pasado 7 años humillantes de nuestras vidas. Tengo un hijo que creció sin saber lo que era un árbol. Todavía no se han adaptado, siguen llamando tienda a una habitación. Tenemos que enseñarles que esto es una habitación y tienen miedo de todo. La gente también nos teme, como antes, como si estuviéramos aquí para vigilar y castigar. Creen que vamos a atacarlos con espadas en las manos. ¿Y eso es cierto o no? No puedo responder. La relación actual de esta mujer con el grupo Estado Islámico es difícil de definir. Sospecha, con razón, que las autoridades kurdas siguen vigilando a las familias después de que salen del campamento. Decidida a recuperar su independencia, se inscribió en un curso de negocios en un centro gubernamental local. No se nos permitió filmar el taller, pero ella sale encantada. Quiero trabajar como costurera. Nos enseñan cómo obtener ganancias. Por ejemplo, hago un vestido. ¿Cuánto puedo cobrar? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo montar una tienda? Etcétera. El responsable del centro de salud aprovecha la visita para sensibilizar a las mujeres sobre los problemas sanitarios de la región. La tasa de enfermedades ha aumentado por el agua y la falta de limpieza. Entonces, ¿qué creen que debemos hacer? La era del Estado Islámico fue muy difícil para la comunidad. Cambiaron las actitudes y los comportamientos, pero al final habrá tolerancia en la sociedad. Y es esta misma sociedad la que puede influir en las familias que se aislaron o que regresan del campamento de Al-Hol para corregir su conducta. El regreso del grupo Estado Islámico a la región sigue siendo motivo de preocupación. Los ataques contra las Fuerzas Armadas en el noreste de Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad han aumentado y a menudo se atribuyen al grupo. Las autoridades kurdas han impuesto salvaguardas para mantener el control. Nadie sale del campamento Al-Hol sin un kafil o garante, que suele ser un familiar o líder tribal. Este kafil de la provincia vecina de Raqqa aceptó explicar el llamado sistema de kafala. Tuvimos que encontrar un mecanismo para sacar a la gente priorizando mujeres y niños, no hombres. Firmamos una garantía diciendo que estas personas son de mi religión o son parientes míos. Actuamos como garantes y reunimos toda la información posible sobre estas personas. Por supuesto, hay que asumir esta responsabilidad. Si hay un problema, entonces ayudo a las fuerzas de seguridad a arrestarlos. El sistema tiene fallas. Los líderes tribales son amenazados por colaborar con las autoridades kurdas. Algunas familias desaparecen sin dejar rastro.
En cuanto a los garantes, no tienen obligación legal de ayudar a las personas bajo su responsabilidad una vez que salen. Algunas mujeres y niños, especialmente aquellos rechazados por sus familias, se encuentran en una situación muy precaria. Es un refugio para animales, pero nos han obligado a vivir aquí y encima tenemos que pagar alquiler. El dueño sabe que no tenemos a nadie que nos apoye. Tengo que ir a pedirle dinero al jeque para que no nos echen. A veces me da algo, pero me da vergüenza tener que ir siempre al jeque. Esta mujer de 35 años se casó con un combatiente extranjero del Estado Islámico contra los deseos de su familia. Desde su regreso hace un año, todas las puertas se han cerrado para ella y sus hijos. Quiero integrarme en la comunidad. Me dijeron que un dueño de restaurante buscaba a alguien para pelar papas. Le pregunté y me dijo que no había trabajo. Le pregunté por qué y me dijo que nadie vendría a comprar si una exmiembro del Estado Islámico pudiera poner algo en la comida. Con la comida escaseando y sin solución a la vista, considera volver a Al-Hol. Como ella, muchas mujeres que quieren reintegrarse en la sociedad siria no imaginaron hasta qué punto la sombra del Estado Islámico seguiría pesando sobre ellas, después de más de 6 años en un campo de refugiados. Hablamos de salud. Nuestro tema de esta semana retoma el escándalo de Andalucía por los cribados de cáncer de mama de más de 2.300 mujeres a las que nunca se les hizo seguimiento. Algunas de ellas siguen esperando 2 años después para saber si tienen cáncer de mama. La organización AMAMA representa a más de 150 reclamaciones individuales después de que estas pacientes recibieran un diagnóstico dudoso que nunca se confirmó y que ahora pone sus vidas en peligro. Precisamente por eso la conversación es con Carmen Perona, secretaria y portavoz de AMAMA, la asociación sin ánimo de lucro formada por mujeres con cáncer de mama. Gracias, Carmen, por estar en France 24. Gracias a vosotras por darnos voz también. Bueno, la primera pregunta, Carmen, ¿se ha puesto al día el Servicio de Salud andaluz en informar a todas las mujeres que ha tenido en vilo por culpa, según las autoridades, de un fallo en un programa? Pues todavía no. Ya hace más de un mes que se depuso la primera denuncia y de momento todavía no han llamado a todas las afectadas por el cribado. Estamos esperando que nos den noticias. Pues entendiendo la gravedad de la situación, ¿cuáles son los impactos de esta falla, como llaman las autoridades, en los cribados? Porque estamos hablando finalmente de 2 años en los que muchas mujeres perdieron la posibilidad de avanzar en posibles tratamientos para salvar sus vidas. Exacto. No son 2 años, son venimos reclamando desde el año 21. Del año 21 acá, a la fecha que estamos, aquí normalmente cuando te haces una mamografía y pone hallazgo sospechoso, tienes 30 días para poder llamar a la paciente y hacerle el protocolo que sería una segunda prueba. Esa segunda prueba no se la han hecho a muchas afectadas. Y al año, cuando la han llamado porque han visto que esa mamografía estaba con hallazgo, ya resulta que las tenían cáncer de mama. Y no solo eso, ya era metastásico. Eso es un problema. Bueno, ¿y estas mujeres qué tipo de tratamiento están recibiendo o qué tipo de apoyo están recibiendo por parte del gobierno o de AMAMA? ¿Quién ve por ellas ahora que no recibieron un diagnóstico a tiempo? Pues sí, de gobierno nada, absolutamente nada. El apoyo que tiene es nuestro, de nuestra asociación, de la ciudadanía, y operaciones pues tienen casi todas. La de fallos cribados están mastectomizadas, si no una mama, otra mama se la han quitado y está pues con un tratamiento de quimioterapia roja de 14-16 sesiones, eso es tremendo. La que no tiene inmunoterapia está en ensayo, está con pastillas hormonales y es un caos. Pero también el problema es que también tenemos ya fallecidas. Estos son vidas, no son casos. Justamente ustedes llevan adelante las denuncias individuales de más de 150 mujeres. Sí. ¿Qué es lo que esperan obtener con esas denuncias? Sí, al día de hoy son ya 220 denuncias las que tenemos puestas. Y se prevé que haya muchísimas más, porque a la fecha que estamos el teléfono no para. ¿Qué es lo que pedimos? Pues que al menos que no cometan más errores como este. No sabemos el abogado si va a pedir indemnizaciones o no, pero lo que no queremos es
errores como este no sucedan. Porque ya las afectadas están afectadas, pero estamos intentando trabajar y poner las cosas en regla y organizarnos para que esto no suceda a las personas y a las mujeres que vengan detrás. No lo podemos permitir, tener una sanidad como la que tenemos. Bueno, eso retira completamente la confianza de la ciudadanía en su sistema sanitario. Pero además, Carmen, yo te quiero preguntar, totalmente, ¿cuál es el costo de todo este asunto para el sistema sanitario? Y claro, porque una mujer en un estado de enfermedad avanzada es una carga muchísimo mayor para un sistema de salud que una paciente que logró una detección temprana y probablemente prevenir estadios más graves de la enfermedad. Exacto. El costo no se lo puedo decir. Yo sé que hablan de millones, yo no lo puedo decir, pero es lo que usted ha dicho. El problema es que la cogen, en vez de cogerla en un estadio 1, que prácticamente, bueno, tiene un tratamiento más liviano, pueden tener la mama, pero las chicas que nos vienen están en un estadio 4 con metástasis. Ya esto no se puede permitir. Lo veníamos denunciando en el 21, en el 22, en el 23. Pero es que ya no podemos, ya es que se nos están yendo nuestras socias, nuestras mujeres. Bueno, y ya mi última pregunta. Y es que no tenemos respuesta. No tenemos respuesta de ellos. Quiero preguntarte cómo están manejando la situación como mujeres, como comunidad, porque pues es la vida lo que se está perdiendo, lo que se está poniendo en riesgo, y pues estas mujeres necesitan pues mucho soporte, una red de apoyo, atención psicológica, psiquiátrica, etcétera. Eso es lo que tenemos. Tenemos una red de apoyo. Nosotras en la asociación somos todas voluntarias, no cobramos ninguna. ¿Vale? Entonces tenemos una red de apoyo donde tenemos llamadas diarias de 100, 200 llamadas diarias, 40, 60 email y por WhatsApp igual. Entonces hemos generado, nosotras le llamamos las chicas del cable, una serie que hay española, ¿vale? Entonces estamos todo el día atendiendo a afectadas, que nos llaman mujeres con muchísimo miedo, parejas desbordadas y destrozadas porque no saben qué hacer. Nosotras las vamos guiando. Le vamos contando, le vamos diciendo dónde tienen que informarse, dónde tienen que ir a coger su nueva mamografía, ¿vale? Y eso es un grupo que hemos hecho nosotras voluntarias, cuando ese no era nuestro trabajo. Pero nosotras, las mujeres andaluzas, y a ninguna vamos a dejarla sola. Estaremos con ella. Muchas gracias, Carmen, por todo lo que nos cuentas. Gracias a vosotras. Gracias, muchas gracias. De esa manera llegamos al final de nuestra franja de análisis de Directo América por este viernes. Ustedes sigan en France 24. Regreso con ustedes más adelante.